Sistema jurídico de Roma. Para comenzar, debemos saber cuál fue la historia del derecho romano. Comenzó a la par de la fundación de Roma por el año 700 a.C. y se extendió hasta mediados del siglo VI después de Cristo. Se debe principalmente a la división entre dos clases, los patricios y los plebeyos. Los patricios conformaban la cima de las clases sociales del antiguo Imperio Romano. La palabra patricio proviene del latín pater, que significa padre. Los patricios eran descendientes de los padres fundadores de Roma. Los plebeyos, por otra parte, conformaban la clase social marginada de la antigua Roma. La palabra plebeyo tiene el significado de relativo a la gente común y viene del latín plebs o plebis, que significa clase baja, un término bastante despectivo y discriminatorio. A partir de estas clases surge el derecho romano. Debemos entender por derecho romano como el conjunto de normas, principios o reglas que han regido a la sociedad romana en las diversas épocas de su existencia, desde su origen hasta la muerte del emperador Justiniano. También entender los preceptos del derecho romano y el para qué fue creado. Los preceptos son los siguientes. El primero, vivir honestamente. El segundo, no dañar a otros. Y el tercero, atribuir a cada quien lo suyo. La equidad en el derecho romano se logra cuando se protege a los ciudadanos romanos por igual. Teniendo en cuenta las bases, nosotros, los estudiantes de Derecho de la Universidad Politécnica Salesiana, nos preguntaremos, ¿por qué es importante estudiar el derecho romano en la actualidad? Porque forma parte de la importancia del estudio de la ciencia jurídica, las bases de cómo se construyeron las leyes y las normas jurídicas que actualmente utilizamos. En nuestro país, por ejemplo, el objetivo principal que predomina es la equidad, legado del derecho romano. Como estudiantes de Derecho es fundamental estudiar la ley de las 12 tablas, el Corpus Iuris Civilis o Código del Justiniano. La ley de las 12 tablas, que fue un texto legal que contenía normas para regular la convivencia del pueblo romano, así como el Corpus Iuris Civilis, que es la más importante recopilación de derecho romano y el texto jurídico más influyente de la historia, ambos que profundizaremos más adelante. Épocas del derecho romano. Primera época, época del derecho civil antiguo o quiritario, desde 753 a.C. hasta la ley de las 12 tablas en el año 450 a.C. Se extendió a lo largo de la monarquía y principios de la república. Algunos expertos consideran esta época como el derecho precivil. A quien iba destinado eran los ciudadanos romanos, o quirites, que son los ciudadanos de la antigua Roma. Su origen fue la costumbre y la ley. Segunda época, época del derecho pretoriano u honorario, desde el año 450 a.C. hasta el año 130 a.C., cuando desaparece la República Romana. Esta época inicia con la publicación de la Ley de las 12 Tablas. A continuación veremos las tablas. Tablas 1, 2 y 3. Contendrían derecho procesal privado. El procedimiento que regulan es el de las acciones de la ley, acciones judiciales en que en virtud de la Ley de las 12 Tablas podrían ejercer los ciudadanos romanos para la defensa de sus derechos. Tabla 4 y 5. Contendrían derecho familiar y de sucesiones. Regulan normas relativas a la tutela de menores de edad no sujetos a patria potestad al haber fallecido su padre. Por igual contenían normas relativas a la cuartela a fin de administrar los bienes de aquellas personas pródigas, enfermos mentales o discapacitados. Tablas 6 y 7. Contendrían derecho de obligaciones, negocios jurídicos de la época y derechos reales. Regulan el negocio jurídico del nexum, en la que el deudor asume la obligación de hacer la prestación al acreedor. En caso de incumplir, quedaría sometido a la potestad del acreedor sin necesidad de sentencia judicial. Tablas 8 y 9. Contendrían el derecho penal de la época. Se caracterizan porque contienen tanto normas muy arcaicas como normas modernas, lo que refleja un periodo de transición. Tabla 10. Derecho sacro. Recoge una serie de normas que se refieren al orden de la vida interna de la ciudad. Se prohíbe la incineración e inhumación de los cadáveres en la ciudad.
Tablas 11 y 12 son las Tabulae Iniquae, tablas de los injustos, la prohibición del connivium, matrimonio desde el punto de vista jurídico entre patricios y plebeyos. Tercera época, época del derecho clásico, desde el año 130 a.C. hasta el año 235 después de Cristo, cuando muere el emperador Alejandro Severo. En esta época subió al trono Diocleciano, quien consolida su poder tras la batalla del Margus en contra del emperador Carino. Cayo Aurelio Valerio Diocleciano instauró una monarquía autoritaria, que era llamada el dominado, que deriva del latín dominus, que significa señor o dueño. Era una forma con la que los esclavos se dirigían a sus amos. Así como también la tetrarquía, que fue un sistema de gobierno de 4, conformado por los 2 Augustos y 2 Césares. Dicho sistema se repartiría geográficamente entre los 4 mandatarios, encabezados por Diocleciano, que se ocupó del Imperio Oriental, Maximiano en Occidente, ambos con el título de Augustos. Galerio y Constantino fueron nombrados nuevos Césares a modo de relevo. Cuarta época, época posclásica, desde el año 235 después de Cristo hasta el año 527 después de Cristo, cuando asciende al trono el emperador Justiniano. Así como dice el viejo dicho, todo lo que sube tiene que bajar. Nosotros, los estudiantes de Derecho, nos preguntamos, ¿por qué este imperio imparable sucumbió? Por varias razones. Una de ellas fue por división y separación, otras por ambición del poder, que llevó a la corrupción a varias personas. También la llegada del cristianismo, con la idea de la esperanza de la vida después de la muerte, que hizo que varios desafiaran al emperador. Así fue cuando las invasiones bárbaras tomaron el poder, invasiones provenientes de las fronteras. El término bárbaro fue acuñado en la antigua Grecia a cualquier persona extranjera que no hablara griego o latín. Quinta época, derecho justiniano, desde 527 después de Cristo al 565 después de Cristo. Justiniano I fue un emperador muy importante del Imperio Romano de Oriente. Durante su reinado, él buscó revivir lo que algún día fue la grandeza del Imperio Romano clásico y reconquistó varios territorios perdidos de Occidente. Una de sus obras más importantes fue el Corpus Iuris Civilis, o Cuerpo de Derecho Civil Romano, que son las bases del viejo derecho civil, que al día de hoy tienen mucha importancia en algunos de los estados actuales, en el cual se tienen en cuenta las necesidades tanto del Estado como de los ciudadanos que en él habitan. Como conclusiones del sistema jurídico de Roma, cabe recalcar la importancia que tuvo hasta el día de hoy este increíble imperio, dejándonos asombrosos relatos y bases primordiales como estudiantes de Derecho que debemos estudiar. Sin más, agradezco a la Universidad Politécnica Salesiana de formarnos como profesionales en esta fascinante carrera.